No sé si lo que voy a contar sea creíble, pero necesitaba escribirlo. No por fama, ni para espantar a nadie. Lo hago porque todavía tengo pesadillas y porque desde que volví ya no soy la misma. Me llamo Jimena. Tengo 17 años y esta historia empieza cuando me fui de intercambio a Irlanda. Era algo que siempre había soñado. Clima frío, paisajes verdes, castillos antiguos y sí, un poco de esa magia celta que uno ve en las películas. Todo parecía perfecto, hasta que me tocó vivir en la casa equivocada. Mi familia anfitriona era amable, pero peculiar. Los McCarthy vivían en una villa cerca de Doolin, una zona costera con acantilados impresionantes y más ovejas que personas. La casa era vieja, de 2 pisos, con techos bajos y ese olor a madera húmeda que nunca se iba. Me asignaron un cuarto en el segundo piso, justo arriba del baño principal. Desde la primera noche, algo se sentía raro. No miedo, no aún, pero sí esa incomodidad que uno no puede explicar, como si algo en la casa respirara más fuerte cuando oscurecía. La primera vez que la escuché fue al 4.º día. Eran como las 2 de la mañana. Me despertó un sonido extraño, un quejido largo, ahogado, como de mujer llorando. Venía del baño. Me levanté medio dormida pensando que alguien se había enfermado. Caminé descalza por el pasillo oscuro, abrí la puerta y no había nadie. Solo el lavabo goteando y debajo un leve gemido que salía del drenaje. Me quedé congelada. El sonido desapareció cuando prendí la luz. Me sentí tonta. Regresé a la cama y me convencí de que era parte del sueño. Pero la siguiente noche pasó lo mismo. Y la que siguió. Gritos bajos, a veces llantos, siempre saliendo del mismo lugar. El drenaje del lavabo o de la tina. Lo peor era que nadie más los escuchaba. Les pregunté a los McCarthy con toda la discreción que pude, y su reacción fue incómoda. La señora bajó la mirada, el señor se fue del comedor sin decir palabra. Las casas antiguas hacen ruidos, dijo la hija menor, pero en sus ojos había otra cosa. No incredulidad, más bien miedo. Una noche me armé de valor. Dejé mi celular grabando audio en el baño, desde las 11 hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente, al revisar la grabación, escuché claramente un lamento. No eran tuberías, no era viento. Era una mujer, sollozando entre susurros. Y de fondo, algo que me heló la sangre. Un nombre. No el mío, gracias a Dios, pero sí un nombre dicho como con desesperación. Maire, Maire. Mostré el audio a Oife, la hija mayor. Se puso blanca. Me rogó que lo borrara. Me contó, casi susurrando, que hacía muchos años una tía suya, justamente llamada Maire, se había quitado la vida en esa misma casa, en la bañera del baño principal. Desde entonces, a veces se escucha algo, admitió. Nadie hablaba del tema porque al parecer, mientras nadie preguntara, ella dormía tranquila. Yo no sabía si llorar o salir corriendo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde o baixo do chão. No sabía si era mi imaginación o si ya era tarde para hacer las maletas. Durante los siguientes días, traté de actuar como si nada. Iba a clases, sonreía en la mesa, hacía videollamadas con mi familia desde el cuarto y evitaba a toda costa el baño después de las 10. Pero cada noche los lamentos seguían ahí, a veces suaves, como un susurro, otras desgarradores, como si alguien estuviera siendo arrancado del mundo a través de las tuberías. Empecé a tener pesadillas, me veía atrapada bajo el agua, en una bañera que no era la mía, con una sombra sentada al borde, peinando su cabello y llorando. Un día, decidí buscar en internet. No sabía bien qué buscar, así que empecé con cosas como «mujer que llora en el baño Irlanda». Me sorprendió encontrar foros enteros hablando de lo mismo. Crying Pipes, Weeping Drain, Laments in Doolin, y un nombre se repetía, Banshee. Según las leyendas, es un espíritu femenino que anuncia la muerte con su llanto, pero no es un fantasma cualquiera, no aparece para asustar.
Aparece para advertir. Yo no creía en esas cosas, no del todo. Pero algo en esa palabra me hizo temblar. Banshee. Empecé a notar que cada vez que escuchaba el llanto, algo malo pasaba al día siguiente. Un accidente en la carretera, un vecino enfermo, incluso un compañero de clase que se cayó por las escaleras y se rompió la pierna. Nada mortal. Pero sentía que todo se acumulaba, como si fuera una cuenta regresiva, como si la tragedia verdadera aún no hubiera llegado. Una noche, mientras los McCarthy dormían, decidí revisar el baño a fondo. Llevaba días con una idea rondando la cabeza, que el sonido no salía del drenaje, sino de debajo del baño. Levanté la tapa del registro, esa pequeña compuerta metálica que conecta con los tubos de desagüe, y al hacerlo, un olor horrible me golpeó. No a podrido. Era como hierro mojado y tierra vieja. Y algo más, algo como flores marchitas. Metí la linterna. No vi nada al principio, pero entonces algo brilló al fondo. Algo metálico. Metí el brazo con cuidado, con la linterna en una mano, y saqué una pequeña medalla oxidada con un nombre grabado, Mayre. Era la misma voz del audio. Al tocarla, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo goteó detrás de mí. Me volteé de golpe. La ducha estaba empapada, como si alguien acabara de bañarse, pero yo no había abierto ninguna llave. Cerré el registro de golpe y salí corriendo, con la medalla aún en la mano. Esa madrugada, la casa entera se llenó de gritos. No era una sola voz, eran varias, solapadas, como un coro de lamentos. Los McCarthy despertaron aterrados. Nos reunimos en la sala sin saber qué hacer. La señora McCarthy lloraba y repetía: «Despertamos a la vieja, la despertamos». Aoife me miró como si yo fuera la culpable, y quizás lo era. Fui yo quien tocó lo que no debía. Fui yo quien abrió lo que llevaba años cerrado. El llanto no paró hasta el amanecer, pero desde ese día nadie volvió a dormir igual. Después de aquella noche todo cambió. La casa se volvió un lugar enfermo. Las paredes crujían a cualquier hora, los espejos se empañaban incluso sin vapor, y las sombras parecían más densas, como si observaran. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que lo que fuera que estaba abajo ya no dormía. Me sentía culpable, sí, pero también en peligro, como si algo me hubiera elegido. Yo desperté el grito, y ahora ese grito me seguía a todas partes. Intenté convencer a los McCarthy de que debíamos buscar ayuda, un cura, un historiador local, lo que fuera, pero ellos se encerraron en su silencio. «No se habla de eso», me decía la señora, con los ojos rojos y el rosario apretado entre los dedos. Hasta Aoife, que al principio había sido abierta conmigo, dejó de hablarme. No me miraban, no me respondían. Era como si temieran que nombrar lo que pasaba hiciera todo peor. Y tal vez tenían razón. A escondidas, busqué en la biblioteca del pueblo. Encontré un libro viejo sobre folclore irlandés, con páginas amarillentas y dibujos toscos. Según el texto, una banshee no solo anuncia muertes. Puede vincularse a un linaje familiar, apareciendo generación tras generación. Los McCarthy estaban marcados, y yo, por meterme donde no debía, me había cruzado en su camino. Lo peor fue leer que, en algunos casos, la banshee no se conformaba con anunciar la muerte, sino que la provocaba. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché algo diferente. No era llanto esta vez. Era un murmullo bajo, casi un suspiro, como si alguien hablara desde dentro de la pared. Me acerqué al piso, conteniendo la respiración, y ahí estaba. Una voz rasposa, quebrada, que decía: «¿Por qué la olvidaron?». Me congelé. No pude moverme durante minutos. Cuando finalmente logré levantarme, vi algo que me heló. El espejo dobaneiro estaba todo empañado, y en él, con un dedo invisible, alguien había escrito «Mayre». Al día siguiente, Aoife me interceptó camino a la escuela. Me llevó a un lado del camino, lejos da casa, y murmuró: «Ella no va a parar, hasta que alguien la escuche. No quiere venganza, Jimena, quiere ser recordada». Aoife sacó un pequeño libro de su mochila. Era el diario de Mayre.
Lo había guardado durante años, escondido de sus padres. Me pidió que lo leyera. Tal vez así descanse. Aceitei. Aquellas páginas eran la última voz de una mujer esquecida. Las entradas eran dolorosas. Mayre había vivido una vida silenciosa, oprimida por un marido violento, ignorada por su familia. Sus escritos eran desesperados, llenos de rabia y resignación. La última página decía: si muero esta noche, no es porque quiero irme, es porque nadie me ve. Si alguien me escucha algún día, por favor no me olvides. Cerré el diario con las manos temblorosas. Esa mujer no buscaba asustar, solo pedía algo que nunca tuvo en vida: atención, memoria, paz. Esa noche entré al baño con el diario. Lo dejé junto al drenaje, abrí la tapa del registro y hablé en voz alta: Mayre, ya no estás sola. Te leo, te veo, te recuerdo. Al principio no pasó nada, pero luego un aire tibio me rozó la mejilla, como un suspiro. El llanto cesó. Por primera vez en semanas. La casa quedó en silencio. Durante los días que siguieron, la calma regresó poco a poco. Los ruidos desaparecieron, el baño dejó de llorar y la familia McCarthy comenzó a respirar sin ese peso en el rostro. Aoife me dio las gracias en silencio, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Los padres no mencionaron nada, pero noté que, por fin, colgaron una foto vieja de Mayre en la sala. Era una mujer joven, de rostro sereno y ojos tristes. Nadie en la casa lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo había cambiado, como si la historia que se negaban a contar, al ser liberada, hubiera permitido cerrar una herida antigua. Yo también cambié. Volví a México antes de lo planeado. No fue miedo, fue respeto. Sentía que ya no me pertenecía estar en esa casa. Alguien más la habitaba. Alguien que, después de tanto tiempo, por fin había sido escuchada. Me despedí de los McCarthy con una mezcla extraña de cariño y culpa. Aoife me abrazó fuerte, y antes de irme me entregó el diario de Mayre. Llévalo contigo. Es mejor que no se quede aquí. Nunca supe si fue por protección o por alivio. Ya en casa, guardé el diario en una caja y lo metí al fondo del closet. Intenté seguir con mi vida, terminar la prepa, salir con mis amigas, fingir que todo lo que viví fue apenas un mal sueño extranjero. Pero hay cosas que uno no entierra tan fácil. A veces, cuando me meto a bañar, el vapor empaña el espejo, y aunque sé que estoy sola, reviso con miedo si aparece alguna palabra. Hasta ahora no ha pasado, pero no dejo la tapa del registro abierta. Nunca. Un día recibí una carta de Aoife. Me decía que su abuela había muerto. Murió tranquila mientras dormía. La noche anterior, Aoife había escuchado algo. Un leve llanto, suave, casi dulce, que venía desde el lavabo. No se asustó, solo encendió una vela y dejó que sonara. Era como una despedida. Me contó que desde entonces la casa se volvió más clara, más viva, como si una presencia se hubiera marchado por fin, o simplemente hubiera dejado de llorar. Volví a abrir el diario. Leí las últimas páginas con otros ojos. Entendí que no era solo un testimonio de dolor, sino una advertencia silenciosa. El olvido mata más lento, pero con más crueldad que cualquier cosa. Y cuando alguien que fue olvidado decide hacerse escuchar, no lo hace con gritos de rabia, sino con un lamento que se te cuela en los huesos. Hoy, años después, sigo recordando esa casa, esa familia, ese baño con voz propia. Y aunque el llanto ya no me persigue, algo dentro de mí quedó marcado. Porque hay historias que no quieren ser contadas, pero necesitan ser escuchadas. Y una vez que las escuchas, ya no puedes fingir que no las oíste. No suelo hablar de esto con nadie, ni con mis hijos ni con mis amigos del sitio, y mucho menos con mi mujer. Pero hay noches, no muchas pero suficientes, en las que cierro los ojos y la veo sentada otra vez, justo detrás de mí, en el asiento trasero del taxi. Siento su perfume, o más bien esa mezcla rara de flores marchitas y humedad.
y escucho su voz, suave, como susurro, pero con algo que me heló la sangre aquella noche. Fue un jueves, lo recuerdo bien. Llevaba ya más de 8 horas manejando, puro tráfico, gente impaciente y calor pegajoso. Eran casi las 11, y ya iba de regreso a casa cuando la vi. Estaba parada al borde de la carretera libre, rumbo a Chalco. No había casas cerca, ni paraderos, ni luces, solo ella completamente de blanco, con un velo cubriéndole el rostro, como si viniera de una boda o de un entierro. Frené. No sé por qué lo hice. Fue instinto, supongo. Bajé el vidrio y le dije, ¿va para el centro? Ella asintió sin decir palabra y subió sin esperar respuesta. Se sentó detrás de mí, del lado derecho. No cerró la puerta con fuerza ni hizo ruido al moverse, casi como si no pesara nada. Le pregunté a dónde iba. Tardó un momento y luego dijo, a la calle Río Frío, número 52. La voz me sonó lejana, como si la escuchara desde un túnel. Le pregunté si conocía bien la dirección, porque por esa zona había muchas calles cerradas por obras. Ella no respondió. Solo volvió a decir lo mismo con la misma voz apagada. Manejé en silencio por un rato. Lo único que se oía era el motor del coche y una especie de zumbido suave, como viento metiéndose por alguna rendija. Quise verla por el retrovisor, pero el vidrio estaba empañado. Eso también me pareció raro porque no hacía frío. Más bien estaba caliente y bochornoso. Limpié el espejo con la manga, pero seguía sin poder verla con claridad. Solo distinguía una silueta blanca, quieta. No sé en qué momento empecé a sentir el olor. No era fuerte, pero sí muy claro, como a tierra mojada, a cementerio, algo viejo y encerrado. Pensé que quizá era ella, o su ropa. Quise preguntarle si venía de algún funeral, pero me dio pena. Además, había algo en el ambiente que me hacía sentir observado, como si yo no fuera el único vivo ahí dentro. Cuando faltaban unas cuadras para llegar, me giré un poco y dije, ya casi llegamos. Silencio. Me incomodó, así que me detuve frente al número que me había dicho y volteé completamente para verla. Y ahí fue cuando todo se volvió extraño. El asiento estaba vacío, no había nadie. Me quedé congelado, con las manos apretadas al volante y el corazón golpeando el pecho como si quisiera salirse. Volteé de nuevo al asiento trasero, convencido de que mis ojos me estaban jugando una broma. Pero no, el asiento estaba completamente vacío, ni un solo cabello, ni una arruga en la tapicería. Solo el leve rastro de ese perfume marchito que aún flotaba en el aire. Me bajé del taxi en chinga, como si al hacerlo pudiera escapar de lo que acababa de pasar. Caminé hacia la banqueta, buscando alguna señal de que alguien se hubiera bajado. Nada. Ni un portazo ni una figura alejándose. Solo silencio y esa calle oscura que parecía suspendida en el tiempo. Río Frío 52. Una casa antigua, con una reja oxidada y la pintura descascarada. Las ventanas estaban cerradas, pero una de ellas tenía una cortina blanca ondeando suavemente, aunque no soplaba viento. Me acerqué a la puerta y por no dejar, toqué. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó, pero cuando iba a darme la vuelta, escuché un sonido desde adentro, algo como pasos arrastrándose, luego una voz, o eso creí. No era clara, era como si alguien hablara, pero muy bajito. Me alejé unos pasos, tragando saliva, y justo cuando ya pensaba largarme de ahí, la puerta se entreabrió. Muy despacio. No había nadie detrás, solo oscuridad. Un pasillo largo, húmedo, con luz amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Algo me decía que no debía entrar, que lo mejor era subirme al carro y desaparecer de ahí. Pero la curiosidad me ganó. No sé por qué. Quizá porque necesitaba comprobar que no estaba volviéndome loco. Asomé la cabeza con cuidado. «Buenas noches», dije en voz baja. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Entonces lo vi. Un retrato colgado al fondo del pasillo. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco y un velo cubriéndole el rostro. La misma imagen que había visto en mi taxi. Me helé por completo. Detrás del retrato, sobre una pequeña mesita,
Había veladoras encendidas y flores marchitas. Retrocedí de inmediato, casi tropezando. Ya no me importaba nada. Solo quería irme. Me subí al taxi, puse seguro en todas las puertas y aceleré como si el mismo demonio viniera detrás de mí. No miré atrás, no esa noche, ni en las siguientes semanas. Pero entonces empezó lo peor, porque aunque yo ya no quería volver a pasar por esa calle, ella sí. Y no me refiero solo a sueños o pesadillas, me refiero a que, una semana después, volvió a subirse al taxi. No fue casualidad, no pudo haberlo sido. Esa noche, una semana después, terminé mi turno más temprano. Había llovido fuerte y la ciudad estaba hecha un caos. Decidí cortar camino por calles menos transitadas y sin pensarlo mucho, me vi otra vez pasando cerca de Río Frío. No por frente a la casa, claro, pero sí por la zona. Fue cuando la vi de nuevo, parada en la esquina, justo bajo una lámpara parpadeante. Igual que la primera vez, toda vestida de blanco con el velo cubriéndole el rostro. Y esta vez no alcancé a frenar. No porque no quisiera, sino porque, para mi horror, cuando la vi por el retrovisor, ya estaba sentada en el asiento trasero. No grité, no me moví. Solo apreté los dientes y seguí manejando con los nudillos blancos de tanto aferrarme al volante. El aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca hasta los dedos de los pies. Mi respiración se hizo pesada. ¿A dónde?, pregunté con voz temblorosa. No respondió, solo dijo, «Ya sabe a dónde». Esa voz era la misma, fría, despegada, casi como si no le importara si la escuchaban o no. Volví a esa casa, no porque quisiera, sino porque el cuerpo me lo pidió, como si algo me estuviera arrastrando ahí. Mientras conducía vi que la humedad volvía a empañar el vidrio retrovisor y los faros del coche apenas alumbraban unos metros. Cuando me detuve frente al número 52, la calle estaba más oscura que nunca. Esta vez no volteé. Me quedé quieto esperando que ella saliera, pero pasaron minutos y el asiento trasero seguía vacío. Bajé a toda prisa, abrí la puerta trasera para confirmar que no había nadie, nada, ni rastro. Pero el perfume seguía ahí más fuerte, como flores dejadas al sol por días. Me eché agua en la cara, me sentía mareado, como si estuviera atrapado en una película maldita. Fue entonces cuando noté algo en la puerta de la casa, una hoja de papel, vieja y amarillenta, pegada con cinta en el portón. No dejar ofrendas. La señora Mayán ya descansó. Mayán. El nombre me rebotó en la cabeza como un eco. Recordé el retrato, recordé la voz, y sentí algo romperse dentro de mí. ¿Quién seguía dejando ofrendas? ¿Por qué pedían que pararan? ¿Y por qué volvía ella conmigo? ¿Qué quería? Esa noche dormí en el coche, en un estacionamiento lejos de todo. Pero ni ahí escapé, porque en la madrugada, al abrir los ojos, la vi reflejada en el espejo lateral, parada detrás del coche bajo la lluvia con la cabeza inclinada, y aunque no podía verla con claridad, juro por Dios que se estaba riendo. Después de esa noche, dejé de trabajar por un tiempo. Apagué el celular, evité manejar, evité pasar por Río Frío, hasta evité mirar por los espejos demasiado rato. Me la pasaba encerrado en casa, diciendo que estaba enfermo, y lo estaba, de miedo. De un miedo que no sabía cómo explicar sin que me tomaran por loco. Un día mi esposa me encontró llorando en el baño. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansado, pero ella sabía que había algo más. Le conté una parte. Le dije que alguien me había seguido, que tenía pesadillas. No mencioné el vestido blanco ni el velo. No quería meterla en esto, pero ella fue más lista de lo que pensé. Una semana después, me dejó un sobre en la mesa del comedor con recortes de periódico. Uno de ellos decía: encuentran cuerpo sin vida en casa abandonada de Río Frío 52. Mujer había muerto durante el parto hace 30 años. El nombre era el mismo, Mayán. El artículo era corto. Decía que la casa había pertenecido a una familia de origen malayo, que la mujer había muerto en condiciones trágicas y que desde entonces la propiedad había sido abandonada. Años después, la comunidad empezó a evitar pasar por ahí.
Había rumores, gente que escuchaba llantos, taxistas que se negaban a recoger pasajes cerca de la zona. Fue entonces cuando entendí que no era el único, que otros también la habían visto, que su historia no era un cuento de fogata, sino algo que seguía vivo, o al menos presente. Me entró una necesidad enfermiza de saber más. Quise volver, enfrentarla, o entender qué buscaba, pero no lo hice, porque algo peor ocurrió. Una tarde, cuando creí que todo se estaba calmando, mi hijo menor vino corriendo a la sala. «Papá, una señora con vestido blanco vino a buscarte. Dijo que eras su chofer». Casi se me cae el alma al suelo. Le pregunté dónde estaba esa mujer. Se fue caminando por la calle. Me pidió que te dijera que ibas tarde. Esa fue la última señal. Vendí el taxi. Cambié de barrio. No tomé rutas conocidas por meses. A veces, cuando estoy solo, me convenzo de que fue mi mente, que nunca pasó. Pero entonces, al dar vuelta por alguna calle vieja, cuando ya oscureció y el aire se vuelve espeso, siento ese olor, ese perfume de flores marchitas. Y aunque no hay nadie en el asiento trasero, nunca más volví a mirar por el retrovisor. No sé cómo empezar esto sin sonar completamente loca. Quizá ya lo estoy, no lo sé. Todo comenzó hace un par de meses, cuando empecé a notar algo raro en mis selfies. Nada del otro mundo, al principio, solo una mancha, un desenfoque extraño en el fondo. Pensé que era el lente sucio, la luz o algo así, pero después me di cuenta de que esa mancha tenía forma humana, y no importaba si estaba en mi cuarto, en la escuela o en el centro comercial. Siempre estaba ahí. Una figura femenina de pie, vestida con algo que parecía un kimono oscuro, el rostro borroso, como si la cámara no pudiera enfocar sus ojos. Se lo conté a Mar, mi mejor amiga. Al principio se rió, dijo que seguro era un fallo de la cámara o que alguien me estaba jugando una broma. Pero cuando le enseñé las fotos cambió la cara. Se puso seria, me las pidió por mensaje y me dijo, «Te marco en un rato». Esa llamada nunca llegó. Mar no volvió a contestar mis mensajes ese día, ni al siguiente. Cuando fui a buscarla a su casa, su mamá me dijo que estaba enferma, que tenía fiebre y que no quería ver a nadie. Lo raro es que desde ese día, Mar dejó de subir cosas a sus redes, y eso, en ella, era rarísimo. La figura en las fotos se hacía más nítida con el tiempo. Primero era solo una silueta, luego se podían ver detalles, el largo del cabello, lacio y negro, las mangas amplias del kimono, incluso una especie de collar con cuentas rojas, pero lo que más me perturbaba era la posición. Cada vez estaba más cerca de mí. En una aparecía al fondo del parque, como si pasara por ahí por casualidad. En otra, estaba justo detrás de un árbol, asomándose. La última que tomé fue en el baño de mi escuela. Me tomé la selfie frente al espejo y cuando vi la foto, ella estaba justo atrás de mí, de pie, silenciosa. Su cara seguía borrosa, pero ahora parecía que me miraba directamente. Esa noche no pude dormir. Escuchaba ruidos en mi cuarto, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Mi mamá pensó que era el gato, pero él ni siquiera entra a mi cuarto. Cuando fui a apagar la luz, juro por Dios que vi algo en el reflejo de la ventana, una silueta, quieta, en la oscuridad. Apagué la luz, cerré los ojos y me tapé con la cobija como si eso pudiera protegerme de algo que no entiendo. No dormí, solo esperé a que amaneciera. Al día siguiente fui con Sayuri, una chava de mi salón que es medio rara pero buena onda. Ella es fan de cosas paranormales y siempre anda hablando de espíritus japoneses. Le enseñé las fotos. Se quedó callada por un rato largo. Luego me preguntó si había ido últimamente a algún templo o cementerio. Le dije que no, pero sí me acordé de una tontería que hice con Mar. Fuimos a una casa abandonada cerca del río hace unas semanas. Dijeron que ahí vivió una señora que se suicidó cuando su esposo la dejó. Nos metimos a grabar TikToks, nada serio, solo para asustarnos. Sayuri se puso pálida y me dijo que probablemente habíamos molestado a un yurei,
No es un fantasma cualquiera, me dijo. Es un alma atorada por rencor o tristeza extrema. No se va hasta que se lleva algo o a alguien. Yo me reí. Le dije que no creía en esas cosas. Pero por dentro no estaba tan segura. No después de ver esa foto del baño, no después de lo que pasó con Mar, no después de empezar a escuchar su respiración cada vez más cerca. Intenté no pensar en ello. Me alejé de las fotos, borré la mayoría, desinstalé Instagram, TikTok, todo. Quería convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el problema es que ella ya no estaba solo en las fotos. Estaba aquí, conmigo. No sé cómo explicarlo sin sonar como una histérica, pero empecé a sentirla, en los espacios vacíos, en los reflejos, en las noches en las que juraba que no estaba sola, aunque no pudiera ver nada. Algo en el aire cambió, pesado, húmedo, como si respirara lo mismo que yo. Un día en clase de arte me tocó trabajar sola porque Sayuri no fue. Estaba recortando una revista cuando sentí que alguien me miraba. Miré hacia la puerta, hacia las ventanas. Nada. Pero ahí estaba esa sensación, clavada en la nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí. Volteé. Nadie. Hasta que bajé la vista al cubo de basura. Allí, entre los recortes, estaba una foto mía, una selfie que juraba haber borrado. En ella, la mujer del kimono no estaba al fondo. Estaba justo detrás de mí, con la cabeza inclinada como si quisiera decirme algo al oído. Grité. El profesor me regañó. Todos me miraron raro. Dije que había una cucaracha, cualquier cosa. Me tragué el miedo porque no tenía idea de qué más hacer. Cuando llegué a casa, le pregunté a mi mamá si alguien había impreso alguna de mis fotos. Me dijo que no usábamos la impresora desde hacía meses. Esa noche, decidí contarle todo. Me senté con ella en la sala y le mostré una de las pocas fotos que ainda no había borrado. Me miró con incomodidad. Eso es una sombra, hija. Un error de cámara. Pero sus ojos decían otra cosa. Lo vi. Sabía que era algo más, solo que no quería admitirlo. Esa misma noche, soñé con ella por primera vez. Estaba parada en la puerta de mi cuarto. No caminaba. Flotaba. El kimono ondeaba como bajo el agua. Su cabello le cubría la cara, pero alcanzaba a ver su boca. Estaba abierta. Demasiado. Como si quisiera gritar, pero el sonido no saliera. En el sueño yo no podía moverme. Solo la veía acercarse lenta hasta sentarse a los pies de mi cama. Cuando desperté, lo primero que noté fue que las sábanas estaban arrugadas justo ahí, como si alguien hubiera estado sentada. Al día siguiente busqué a Sayuri desesperada. Me dijo que había investigado más, que algunos yurei no aparecen solo por maldiciones. A veces te eligen por razones que no tienen sentido. Que si entraste a un lugar sagrado sin permiso, que si tocaste algo que no debías, que si simplemente te vieron. Lo importante, me dijo, es que no los mires directo a los ojos, no les des permiso para entrar. Muy tarde, ya la había visto, muchas veces, y aunque su rostro seguía borroso en las fotos, yo sentía que me reconocía. Esa noche pasó algo más. Desperté por un sonido raro, como uñas raspando madera. Seguí el ruido hasta el pasillo. Mi mamá dormía. Fui hacia el espejo del baño, sin saber por qué. Estaba empañado, pero alguien había escrito algo desde dentro. Una palabra. Una sola palabra. Acompáñame. Me encerré en mi cuarto con la puerta bien atrancada. No dormí. No lloré. Solo me quedé ahí, sentada, viendo esa palabra en la pantalla de mi celular. Acompáñame. La borré, obvio, pero no desapareció de verdad. Porque al día siguiente, cuando entré al baño y el espejo se empañó, la palabra seguía ahí. No escrita como antes, sino marcada en el vaho, como si alguien la hubiera grabado desde adentro del vidrio, esperando que el vapor la revelara otra vez. Sayuri me dijo que había una forma de romper el vínculo, un tipo de ritual, no satánico ni nada, solo algo espiritual. Tenía que regresar al lugar donde todo empezó y enfrentarla. Sonaba ridículo,
Pero a esas alturas, yo ya no tenía mucho que perder. Quería mi vida de vuelta. Quería dormir sin esa respiración pegada a mi nuca. Quería mirar mi reflejo sin el miedo de que hubiera alguien más ahí, parada detrás de mí. Así que volvimos a la casa abandonada junto al río, la misma a la que Mar y yo habíamos entrado para grabar tonterías. Estaba más destruida que antes, las ventanas rotas, la puerta colgando, maleza por todos lados. Pero dentro, todo seguía igual. El pasillo largo, la escalera polvorienta, el espejo gigante y rajado en la sala. Ahí fue donde la vimos por primera vez. Esta vez no llevamos cámaras. No hacía falta, la sentíamos. Sayuri llevó sal, incienso y unas campanitas que hacían un sonido rarísimo. Me explicó que tenía que dejar una ofrenda, algo mío, algo que representara el lazo entre nosotras. Elegí una foto, la última que tenía donde salía sola, sin ella. La dejé en el piso, frente al espejo. Dije su nombre. No sé cómo lo supe. Solo lo dije, bajito. Natsue. Y fue entonces que apareció, no con gritos, no como sombra, sino en el reflejo. Yo estaba parada frente al espejo, pero mi reflejo no se movía. Se quedó ahí, quieto. Luego sonrió. Una sonrisa forzada, tensa, como si alguien más estuviera usando mi cara. Empezó a sangrar por los ojos. Me toqué el rostro. Estaba seco, pero el reflejo sangraba. Sayuri gritó que rompiera el espejo. Lo hice. Con un pedazo de ladrillo que estaba tirado por ahí. Grité. Lloré. Algo tronó en mis oídos. Y después, silencio. Regresamos a casa sin decir una palabra. Mis manos temblaban. Sayuri tenía el labio roto. Algo nos había golpeado justo antes de salir, pero ninguna quiso saber qué fue. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas, sin ruidos, sin sombras, ni una sola imagen en mi mente. Al día siguiente revisé mi galería, vacía. Las fotos, todas se habían borrado. No quedaba rastro de ella, ni figura, ni sombras, ni fondo. Hasta que me llegó un mensaje, de un número desconocido, sin texto. Solo una imagen, una selfie mía, tomada desde afuera de la casa abandonada. Y detrás de mí, casi oculta en la sombra de la puerta, ella, más nítida que nunca, con los ojos negros, viéndome directo. Le enseñé la foto a Sayuri. Se puso blanca. Me preguntó si había vuelto al lugar sola, si alguien más tenía acceso a mi galería. Le dije que no, que nadie. Ni siquiera yo recordaba haber estado en ese ángulo. La imagen estaba tomada desde una perspectiva baja, como si alguien me hubiera estado espiando, o como si esa cosa hubiera salido del mismo espejo y ahora me observara desde afuera. Sayuri no volvió a contestarme después de eso. Me dejó en visto, y 2 días después no volvió a la escuela. Fui a buscarla. Su mamá, nerviosa, me dijo que Sayuri había tenido un ataque de ansiedad muy fuerte y que la llevaron con su abuela al campo, donde no hay tecnología. Nunca antes había oído a una señora decir eso con tanto miedo en la voz. Me quedé parada en la banqueta por un rato, sin saber qué hacer. Todo me parecía equivocado, como si el mundo ya no funcionara bajo las mismas reglas, como si lo invisible ahora fuera visible, y lo visible ya no fuera real. Esa noche, la respiración volvió. Estaba más cerca que nunca. Sentí el colchón hundirse, el mismo peso que sentí en aquel sueño, pero esta vez no estaba dormida, no estaba soñando. Sentí su cabello rozarme el hombro. El aire estaba helado. Cerré los ojos. No tenía fuerzas para gritar. Me limité a repetir mentalmente: no estás aquí, no estás aquí, no estás aquí. Pero sí estaba, y cuando abrí los ojos la vi, reflejada en la pantalla negra de mi celular, sentada en mi escritorio, sonriendo. Decidí grabar un video. Necesitaba pruebas, algo que pudiera mostrarle a alguien. Lo grabé en silencio, solo enfocando mi cuarto. Al día siguiente, lo subí a una cuenta anónima. En menos de 1 hora, el video fue eliminado por contenido perturbador. No tenía audio, no tenía edición, solo era mi cuarto y una figura parada en la esquina, completamente quieta.
Aún así, fue eliminado. Como si hubiera mostrado algo que no debía ser visto. Pensé en irme, huir, cambiarme de ciudad, pero ¿cómo se escapa de algo que no está afuera? Porque ahora lo sé, no es la casa, no fue el lugar, fue ella. Me eligió, me vio, me siguió, y ahora no está detrás, está dentro. A veces siento que no soy yo la que se mueve en los espejos. A veces cuando parpadeo, siento que mis ojos tardan una fracción más en reaccionar, como si alguien estuviera practicando ser yo. Ya no tomo fotos, rompí todos los espejos. Vivo en un cuarto donde no hay reflejos, y aún así a veces la veo, en los ojos de otras personas, en las ventanas de los autos que pasan, en el reflejo del agua. Ella ya no me persigue, solo espera, porque la que sigue soy yo, y cuando llegue el momento lo sabré. Tal vez sea una foto, tal vez un sueño, tal vez alguien vea mi cara y note algo raro, algo que no se puede explicar. Solo espero que esa persona no me mire directo a los ojos. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿tú qué harías si vieras a alguien en todas tus fotos que nunca estuvo ahí? Nos vemos en la próxima historia aterradora.